Para mí es un honor presentar al orador de esta noche. En nuestro viernes radical, pero en nuestra cuarta noche de esta semana de ADN, en la E de establecer. Yo soy seguro que hoy muchos de ustedes van a ser establecidos de una manera muy poderosa a través de la palabra de Dios. Y la persona que yo voy a introducir el día de hoy, él es un amigo cercano, un modelo, una inspiración para mí, un hombre de Dios con un corazón grande por su nación y por el mundo. Es pionero de una obra en un país comunista. Y yo estoy seguro que usted no sabe qué es eso, porque solamente él ha podido ver de primera mano cómo Dios ha obrado tan milagrosamente en La Habana, Cuba. Así que es para mí un placer presentarles hoy y recibir juntos como familia a Pastor Abel Pérez desde Alcance Victoria, Cuba. Aleluya. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es, cuán grande es Dios, dilo. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. ¿Habrá alguien que puede darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta noche? Dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Gloria al Señor Jesús. Qué tremendo es nuestro Dios. Estamos tan agradecidos porque Él es único. Dígale a alguien: nuestro Dios es único. Y este canto es un canto tremendo. Y yo doy gracias a Dios porque la alabanza ha entonado ese canto. Pero estaba pensando en la introducción. Esa introducción de ese canto es poderoso. Y yo me ponía a pensar, porque es un canto de un poquitico antiguo quizás. Y eso es una expresión tremenda. El esplendor de un rey, ¿se lo sabe? Vestido en mar, la tierra alegre está. Pueden hacerlo conmigo, ¿verdad que sí? Cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todo lo verán. Aquí en Panamá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, dilo. Cuán grande es Dios, cántalo, cántale. Es Dios, todos lo verán. Cuán grande Dios. Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la alabanza. Esta noche te hemos exaltado con todo nuestro corazón. Y estoy agradecido de poder adorar en esta amada iglesia base para Latinoamérica. Oro que tu Espíritu Santo
me unja, me ayude a predicar tu palabra. No puedo hacerlo, pero cuando me escondo debajo de tu manto, Señor, siento un poder grandioso. Tu espíritu me abraza y me arropa. Me siento pequeño y es ahí en donde descubro que mis fuerzas son renovadas. Háblale a tu pueblo, háblale a tu iglesia, háblale, para que el que tenga oído para oír, oiga, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice amén, amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta mañana. Quiero dar gracias a Dios por la alabanza y también por esta atmósfera y ambiente tan edificante que nos ayuda a presentar la palabra. Agradezco también a Pastor Quique la bendición de poder estar con ustedes en esta semana poderosa, y no lo tomo a la ligera. Cada uno de los que están aquí en la mesa de liderazgo para mí son importantes, desde el más pequeño, no importa si quizás llegó ayer, es importante. Valoro muchísimo lo que se está haciendo aquí en Panamá, es hermoso y es continuidad de la misión que tenía nuestro pastor fundador. Y esta semana es una semana tremenda porque estamos en medio de una semana de ADN. Dígale a alguien, estamos en ADN. Y lo más malo que hay es estar en un lugar donde tú no sabes dónde estás. Y eso es una cosa que es un accidente. Y yo no sé, pero estoy tratando de ver cómo reconecto mi vida a la visión una vez más. Hemos estado viendo toda una semana con ancianos que han hablado de una manera poderosa. Nuestro pastor Tom Vázquez, anciano, nos llevó a un nivel de exaltación y entendimiento en cuanto a la exaltación que yo creo que fue puntual. Luego después vemos cómo de una manera magistral un hombre salido de la mafia nos exhorta a nosotros a salir y a predicar el evangelio. Un hombre que es evangelista y está haciendo la misión y la labor alrededor del mundo. Luego nuestro anciano pastor Chuy Figueroa también viene y nos ayuda a poder entender que el equipar es necesario. Y yo me gocé mucho ver aquí algunos que están preparándose y están estudiando para poder llegar a esta cuarta E de establecer. Estamos en un valor que para mí es súper importante. Y quiero decirle algo, a mí me ha tocado, y con humildad les digo, trabajar en las 3 E anteriores y llegar a la E de establecer. Y todavía hoy estoy parado en la E de establecer. Y para mí es una bendición. He tenido que hacerlo a lo largo de estos últimos 23 años. Bueno, hemos estado mi esposa y yo por 23 años. La iglesia, ya gracias a Dios, en Cuba tiene 20 años de trabajo reconocida. Y yo estoy tan agradecido a Dios porque Él ha sido tan bueno, ha sido tan fiel. Y quiero compartir con ustedes acerca de esta E que me ha identificado mucho, algunos de los principios. No sé si es una predicación o es una conferencia, lo que voy a tratar de dar o de hacer. Pero he titulado el mensaje de hoy, Establecidos para establecer. Establecidos para establecer. Y quiero que vaya conmigo a Tito, capítulo 1, y voy a leer nada más que el versículo 5, en la parte A de las Escrituras. Tito, capítulo 1, versículo 5. Cuando usted lo tenga, por favor, diga amén. Dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Escucha esta palabra que le da Pablo a Tito diciéndole: te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Si había algo que estaba en mi cuarto leyendo y que se hacía muy latente delante de mis ojos, era que Pablo no le gustaba la mediocridad, buscaba la excelencia. Dice, corrigiese lo deficiente, pero mira lo que dice después: y establecí. Para que tu Espíritu Santo me ayude a exponer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.
Cuando yo leía la palabra de Dios y me meditaba un poco acerca de quién era Tito, me daba cuenta que Tito era un joven, era una persona que Pablo había alcanzado a través de su ministerio de establecimiento. Pablo tenía bien en claro que este valor era algo que tenía que llegar a la próxima generación. Así que cuando tú estudias un poquitico te das cuenta de que Tito era un gentil que se había convertido al cristianismo. Fue uno de los descendientes del apóstol Pablo, tal como nosotros somos descendientes de nuestro pastor Sonny. Y me llama la atención que Tito fue llamado a establecer. Pablo lo había enviado a no solamente corregir lo que estaba deficiente, sino también a establecer, organizar y también dirigir a la iglesia de allí. A esto fue llamado este joven. Yo recuerdo en el año 1999, después de leer el libro Tesoros de la Oscuridad, tuve la bendición de volar a España y luego después de España fui a Holanda. Y en la segunda semana que estuve en Holanda conocí a pastor Sonny y a Nicky, año 1999. Y me ponía a pensar cuando meditaba en el sermón, en ese año Dios me permitió ver de una forma práctica cómo pastor Sonny había llegado a Europa para poder corregir, pero también para poder establecer. Y es que nosotros teníamos a nuestro lado un hombre con una pasión en cuanto a este valor de establecer. Y no solamente era la mentalidad de establecer iglesia, pero también establecer liderazgo, establecer bases alrededor del mundo. Y usted mire lo que ha pasado aquí ahora en Panamá, 10 años, se ha establecido de una manera tremenda esta base. Ahora, es importante que nosotros podamos entender que hemos sido establecidos para establecer. Dígale a alguien, ha sido establecido para establecer. Y eso es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Una de las bendiciones que como ministerio Alcance Victoria tenemos es el hecho de que hemos sido edificados sobre valores. Hemos sido edificados sobre valores. Y uno de los valores que tenemos como ministerio es establecer. Hemos sido llamados a eso. El pueblo de Dios desde el inicio ha sido llamado a eso. Las pautas en un mundo en declive están ahí. Y es precisamente por ello que debemos entender con mucho cuidado la forma en la que vamos estableciendo las líneas que han de conducirnos hacia el futuro como ministerio. En 10 años se ha hecho mucho. Y si fuéramos a evaluar, yo creo que Alcance Victoria Panamá tiene de 10, 11. Diga conmigo, gloria al Señor. Ahora déjeme decirle algo. Usted no ha terminado. Esto ahora es que comienza. Diga conmigo, ahora es que comienza. Porque si hay algunos que se han dado cuenta, ahora es que empezó a salir la primera iglesia a establecerse en Costa Rica. Ahora, fue una bendición poder estar en Costa Rica, ver el humilde comienzo, aunque el humilde comienzo de Costa Rica es rico al lado del de Panamá. Fue bueno poder estar allí. Pero es importante que esta base pueda entender que usted cuando fue establecido hace 10 años atrás, fue establecido para establecer. En el año 67 Dios llamó a pastor Sonny con el propósito de que estableciese un ministerio. Y así iglesias en el mundo evangélico no había. Ninguna iglesia en el mundo evangélico estaba con este llamado de alcanzar al adicto, a la prostituta, al alcohólico. Y Dios mandó a pastor Sonny a establecer un ministerio como este. Ahora nos toca a nosotros como sus descendientes establecer bases. Bases que establezcan iglesias y bases también. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Hay una verdad que quiero compartir contigo en la noche de hoy, es la siguiente. Dios nos está llamando a establecer áreas que expandan nuestro ministerio hacia el siguiente nivel. Dios nos está llamando a establecer áreas que expandan nuestro ministerio al siguiente nivel. Ahora, ¿cuáles son algunas de las áreas a establecer que yo considero son importantes para trabajar hoy como base en Panamá, como iglesia mirando a las naciones de Latinoamérica? La primera cosa que yo entiendo, debemos nosotros mirar con mucho detenimiento
Y establecer es un liderazgo sólido. Yo quiero que usted le diga a alguien: necesitamos establecer un liderazgo sólido. Ahora quizás alguien puede interpretar: Pastor Abel está diciendo que acaso el liderazgo de Panamá no es sólido. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es de que si ya está sólido, tenemos que ir al siguiente nivel del sólido. Y cuando hablamos de liderazgo sólido, hablamos de algo que es algo más fuerte de lo que hoy tenemos. Yo lo voy a decir con toda honestidad: yo estoy aprendiendo todo el tiempo. Y hay veces yo quería estar en juntas y en reuniones simplemente callado. Yo aprendo mucho mirando y callado. Yo soy de observar mucho. Cuando hablamos de liderazgo sólido, y quiero ir muy rápido en esto, Pablo le habla a Timoteo en su segunda carta. En las epístolas pastorales, Pablo le habla en la segunda carta, capítulo 1, si no mal recuerdo. Ahí en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1 dice, le dan 9 cosas que el líder tiene que hacer. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primera palabra, esfuérzate. Lo que has oído ante mí, entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estas son características de un liderazgo que es establecido sobre un valor fuerte. Dice también: tú pues sufre penalidades como buen soldado, no te enredes, lucha legítimamente, trabaja, ten entendimiento. Y le dice en último lugar: acuérdate. Son 9 características de un líder. Un líder que está pensando en establecer un liderazgo que inspire. Y esto es importante poder tomar nota. Yo he tenido que trabajar en los últimos 23 años en esto. Abel, esfuérzate, sé fiel, sé idóneo, disponte a sufrir, no te enredes con el mundo, lucha, trabaja. Aleluya. ¿Sabe que hay líderes que no les gusta trabajar? Lo digo con todo respeto, con mucho respeto lo digo. Pero un líder que trabaja es un líder extraño en medio de este tiempo. Hablemos de modelo. Si vamos a trabajar sobre 9 bases que Pablo consideraban eran importantes para un liderazgo, entonces hablemos de un modelo. El establecer un liderazgo sólido con los principios anteriormente señalados solo es posible si quienes edifican el liderazgo de hoy consideran el modelo que ellos proyectan lo mejor. Tenemos que acabar de entender que el pueblo, la gente en Latinoamérica necesita un liderazgo. Los líderes en Latinoamérica están hoy fingiendo una conducta apropiada cuando caminan en conducta completamente descalificadas. Y yo no estoy hablando de líderes cristianos, estoy hablando de líderes de naciones. Y estudiemos lo que está pasando ahora mismo en Latinoamérica. Ahora, una cosa es que los líderes de las naciones caminen de manera descalificada, y otra muy diferente es que el liderazgo de la iglesia haga lo mismo. Ahora, si pretendemos nosotros establecer este valor de una manera firme, tenemos que acabar de entender de una buena vez y por todas: Dios está demandando que modelemos un liderazgo que inspire a una iglesia, que rete a una iglesia. Ahora, para tú poder ser un buen modelo, tienes que mirar tu carácter. Y yo escribí otro pensamiento: no se puede establecer un liderazgo sólido sin un carácter dispuesto a ser estirado hasta el nivel más alto. Estos son principios míos. Y yo a veces digo: Señor, estírame aunque me suenen los huesos. ¿Por qué? Porque hay veces no queremos nosotros ser estirados. Pero una cosa que también aprendí es que si no quieres ser estirado, tu carácter nunca va a ser sólido. Y hay veces te va a estirar la persona que tienes al lado. Hay veces te va a estirar algo que te van a decir que haga y no vas a querer hacer. Pero déjame decirte algo: tú estás siendo establecido dentro del liderazgo por medio del estirar. Dile a alguien: te tienen que estirar. Hay otro pensamiento que escribí. Un líder debe de elegir siempre que pueda el estar en la primera línea de la batalla. Debe de tener una mentalidad sacrificial para que sea digno de ser seguido por otros que desde diferentes puntos del campo de guerra lo observan. Estamos hablando de establecer. Y
Y cuando hablamos de establecer, estamos hablando de establecer un liderazgo que sea peligroso. Un liderazgo que sea peligroso, ¿para qué? Para alcanzar Latinoamérica, para poder ir a perdido, para poder alcanzar a aquella persona que no ha sido alcanzada. Estoy hablando de levantar un liderazgo que no se parece al liderazgo que tú y yo entendemos, sino al liderazgo que Cristo modeló y Pablo le habló a Tito. Por eso Pablo le decía: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. La iglesia de hoy necesita entender: liderazgo es sacrificio. Un líder debe poder desarrollar un modelo de servicio práctico. Líderes que sirven son líderes que inspiran. Líderes que sirven sin complejos. En el altar cualquiera sirve. Debajo del altar solo los siervos. Estamos hablando de establecer la mentalidad del liderazgo. De una base como esta, tiene que ser una mentalidad de servicio. Diga conmigo: servicio. Y esto lo puse para Cuba. No necesitamos jefes, ni mucho menos señores. Necesitamos líderes siervos que con fe miran las promesas de Dios y sirven a su pueblo esperanzados en ellas. ¿Quiere que le diga cómo yo lo veo a usted? Mayor que yo. Yo estoy para servirle a usted. El llamado que Dios me hizo un día a ser pastor fue para servir a la iglesia. Tratar por todos los medios de que ella se aproveche un poco de mí en vez de yo aprovecharme de ella. He sido establecido, ¿para qué? Para establecer. Esa es la primera cosa. Un liderazgo que de verdad piensa en establecer es un liderazgo que glorifica y exalta a Dios. Número 2. La segunda cosa que nosotros tenemos que entender es que hemos sido llamados para establecer iglesias maduras. Panamá, tú vas a establecer iglesias, y las iglesias que vas a establecer tienen que tener un alto nivel de madurez. Ahora, cuando ustedes se ponen a mirar, Pablo estableció una iglesia en Colosas, y ahí en Colosas, cuando usted mira la carta que le escribe, Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Cuando yo leía esto, yo decía: la iglesia de Colosas pasó muchísimas dificultades, pero en medio de las dificultades maduró. Usted me puede decir: pastor, nosotros muchas veces pasamos dificultades, pastores, muchas veces lloramos, muchas veces tenemos situaciones, muchas veces no sabemos para dónde coger. Déjame decirte algo: ese proceso te madura. La primera característica de la iglesia de Colosas, Dios la usa para referirse a los miembros de Colosas como santos. Fíjense para que ustedes vean. Pero ahí en el versículo 2 dice: a los santos. La segunda característica de la iglesia de Colosas dice: a los fieles. Óigame, ya que te digan santo es un honor, pero que arriba de eso te digan fieles, ya hoy no es fiel nadie. Ya la gente ya están buscando el mejor postor. Primera característica, eran santos. Segunda característica, eran fieles. Tercera característica está en el versículo 4. Dice que los creyentes de Colosas manifestaban fe. No todo el mundo en la iglesia tiene fe. Y yo te voy a decir esto: si tú en la iglesia te sientas con alguien que no tiene fe, más tarde o más temprano terminas contagiado. Tienes que saber con quién te sientas. Dile a alguien: tienes que saber con quién te sientas. Es más, si tú ves que la persona al lado tuyo no tiene fe, levántate y cámbiate. Porque la falta de fe es un contagio. Y yo creo que hay una alabanza ahí en el Apocalipsis, hablándole Pablo a una de las iglesias. Dice: yo veo tu fe, yo conozco. Es que Dios está interesado más en lo que proyectamos que muchas veces en lo que decimos o hacemos.
Cuarta característica de la iglesia de Colosa: se amaban. Se amaban. Completamente diferente. Pablo estaba queriendo que la iglesia pudiera ser establecida sobre la base del amor. Porque tenemos la iglesia de Corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Si entendiese todas las profecías y los misterios y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es ansioso, el amor nos irrita, el amor no hace... Una de las cosas que me gusta es que tú puedes fingir amor. Pero sabes que el amor fingido normalmente se delata a sí mismo. Esta iglesia tenía esa característica: ella amaba de corazón. Quinta característica de esta iglesia: eran enseñables. Dice la Biblia que habían aprendido. ¿No te has encontrado con gente que se la saben todas? Hay gente que tú vas a hablar y se la saben todas. Se la saben todas. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta persona que está demostrando a todo el mundo que no sabe nada, proyecta normalmente una imagen de que se la sabe toda? Y yo he tenido que ver en mi vida personal, yo he tenido que muchas veces bajar mi cabeza. ¿Por qué? Porque es importante bajar la cabeza. Incluso vas a tener que bajar la cabeza simplemente por humildad y modestia delante de palabras ignorantes. Y la iglesia de Colosa tuvo que bajar de cabeza, a lo mejor muchas veces, entendiendo más de lo que le enseñaban. Dice la Biblia que habían aprendido. ¿Sabe que no todo el mundo es enseñable? Yo le doy gracias a Dios que Alcance Victoria Panamá ha sido enseñable por los últimos 10 años y han aprendido cómo poder caminar como una iglesia base, y ahora están empezando a ver cómo pueden establecer en Latinoamérica un ministerio que sea estable y fuerte. Todo esto habla de la madurez. La madurez de una iglesia base en nuestro ministerio no se obtiene ni se alcanza al ser establecida en la ciudad. No. Más bien la madurez de una iglesia base o de cualquier iglesia de nuestro ministerio se alcanza cuando ésta entiende que ha sido llamada a marcar un paso firme en cuanto al establecimiento de su ADN refiere. Un paso firme en el establecimiento del ADN. Yo creo que esto es importante. Madurez. Diga conmigo, madurez. Estamos llamados a establecer madurez. Tercera cosa, llamados a establecer discípulos comprometidos. No todo el mundo en la iglesia tiene el mismo nivel de compromiso. Y eso es importante que lo puedan entender, Quique. Hay gente que van a estar aquí que están pensando en ir Posana. No, porque Quique me dijo, porque no me miró Javier, o porque no me... Son los niños fluctuantes que no han sido capaces de establecer todavía el carácter, la madurez. Hay veces que yo, no sé, pero en Cuba a mí me pasa que cuando yo logro identificar a algunos de esos bebés que tienen ya 20 años pero siguen bebés, normalmente me dice, pastor, el hermano tal quiere hablar con usted. Yo lo paso a otro líder, porque ¿cuántos saben de que llega un momento en que tú no estás para bebés? Discípulos comprometidos. Cuando tienes un discípulo comprometido, número uno, se compromete con la visión de la iglesia. Si tú no piensas, si tú eres de Alcance Victoria Panamá y tú no sueñas con naciones en Latinoamérica, déjame decirte algo, tú estás desenfocado. Porque en esta iglesia estamos soñando con alcanzar Latinoamérica para Cristo. Nosotros no somos una iglesia más dentro de Panamá. Nosotros somos una base para establecer iglesia en Latinoamérica hasta que Cristo venga a buscarnos. Ese fue el corazón de nuestro pastor, establecer una base en Latinoamérica para que no se quedara cómoda, sino que alcanzara naciones. Y por eso tú ves que estamos en Costa Rica estableciendo, y estamos pensando ya en Guatemala, diciendo nos vamos a meter en Guatemala. Y no solamente nos vamos a meter en Guatemala, nos vamos a meter en San Salvador.
Y yo creo que vamos a ir a la República Dominicana. Y yo creo que vamos a ir a establecer en Miami. Pero tenemos que hacerlo juntos, siendo maduros, siendo sabios, siendo entendidos de que somos equipo. Dile a alguien: somos un equipo. Sabe que una sola persona puede establecer algo pequeño, pero un equipo grande puede conquistar el mundo para Cristo. Allá en Cuba yo tengo conmigo 9 pastores. Y esos 9 pastores predican, enseñan. Cada uno de ellos tienen iglesias en casa, dirigen grupos pequeños. Y yo les he enseñado y les he dicho: si tú vas a ser parte de mi mesa, yo no quiero que seas parte de mi mesa para que te pares en el altar. Yo quiero que seas parte de mi mesa para que conquistes tu barrio. Así que todo el equipo que está en la mesa, todos tienen iglesias en casa. Todos tienen grupos pequeños. Y eso ha sido una de las visiones que el Señor me ha dado. El Señor me ha dicho: si vas a establecer algo que sea fuerte, primero establece un liderazgo. Y luego después vamos a establecer iglesias a través de grupos pequeños. Y yo le doy gracias a Dios. Ahí en la pared de nuestro cuarto de hospitalidad, ahí están las 9 iglesias que se tienen que establecer. Y les voy a decir algo: no hemos hecho mucho ruido en las redes, pero ya estamos edificando la segunda iglesia porque estamos llamados a establecer. Lo vamos a hacer. Así que muy pronto usted va a ver que vamos a estar cortando otra cinta. Pero todavía no paro. Ya también vamos a establecer junto con esa iglesia un centro de evangelístico en otro barrio. Y usted lo va a ver. Y lo que estoy hablando, ¿sabe? Lo que me da gusto, que usted tiene aquí a un muchacho que nosotros llevamos allá, Yocho. Ayer le puede decir si es verdad lo que estamos haciendo. Y usted sabe por qué: porque queremos establecer iglesias, ministerios. Cuba tiene 2 millones de habitantes en la ciudad de La Habana, 11 millones de habitantes en el país. ¿Usted sabe cuántas iglesias de Alcance Victoria deberían ser establecidas en la ciudad de La Habana? 25 por lo menos. Yo no me pongo celoso si viene alguien y me dice: yo quiero ir a Cuba a trabajar en La Habana y levantar una iglesia. La ciudad de La Habana no es mía, la ciudad de La Habana es de Cristo. Y nosotros deberíamos plantar iglesias alrededor de todas las ciudades. Estamos llamados a establecer discípulos que conectan con la visión de plantación de iglesias. Llamados también a establecer discípulos que aman la misión. Hay gente que huyen de la misión. Estamos llamados a establecer discípulos que aman la causa. Y aquí la causa es el ejército. Nosotros somos un ejército. Y tenemos que ver de qué forma amamos unos a los otros este ejército. La cuarta cosa que yo creo que debemos hacer es establecer una fe que acciona. Diga conmigo: fe que acciona. Fe que obra. Tengo un pensamiento aquí: si no eres una persona de fe, ten cuidado de sentarte a la mesa con otros que no saben qué es fe. La fe no es teórica, es práctica. Y cuando hablamos de fe práctica, estamos hablando de una fe que dice: envíame. Yo no quiero quedarme. En la historia de Alcance Victoria, al principio había muchos hombres que no tenían UTC, que no tenían todo lo que hoy hay. En la casa de rehabilitación vivían en casa del pastor Soli. Otros no sabían qué cosa era la Biblia de Génesis, nada más que sabían Juan 3:16, lo que hizo Dios en su vida. Y cuando hablaron con el pastor, muchos le dijeron: envíame. Y ni listos estaban, pero la pasión les quemaba. Y muchos salieron y plantaron iglesia sin tener ni educación. Ahora nosotros tenemos UTC, MTC, tenemos Rehab, tenemos. Y la pregunta es: ¿y dónde está la acción? Yo no estoy diciendo que no está. Yo estoy diciendo que dónde está la acción que viene de cara al futuro. Yo tengo 51 años. Yo empecé a trabajar a la edad de 27 años en el ministerio. Mi esposa estaba embarazada de mi primera hija. Eso no fue una limitante. Nosotros empezamos, mi hija empezó a caminar en el campo misionero.
Y yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llamó a establecer, nos dijo: ustedes simplemente crean en mí y yo voy a bendecirles. ¿Sabe qué ha hecho Dios? En los años que van a pasar, quieras o no, en los años que hemos vivido y que han pasado mientras le hemos servido, nos ha bendecido a un nivel que yo mismo me sorprendo. Hay veces hablo conmigo y digo: Abel, ¿y tú creíste a ese nivel? No, tú no creíste. Ha sido la misericordia de Dios. Cuando hablamos de fe que acciona, hablamos de algo que tiene que hacerse. Hay una urgencia. La fe es algo que se desarrolla en el terreno del dolor, pero también en el terreno del pánico y mucho más en el terreno del desierto. No, pastor, que yo quiero crecer en fe. Entonces tienes que entrar en el terreno del dolor, en el del pánico, y aventurarte a entrar en el desierto. Vas a tener que entender que se trata de decir que tenemos fe. No se trata de decir que tenemos fe, más bien se trata de demostrar que nuestra fe provoca acción. Y una acción al punto de que logramos emprender grandes cosas a pesar de nosotros. ¿Sabe qué hace la fe? Te mantiene relevante. En el año, 7 años atrás, aproximadamente, llegó Pastor Sonny a Cuba con Julie, mamá Julie. Y yo estaba con Angélica en medio de un evento. Estábamos iniciando una construcción. Cuando aquello no se hablaba mucho o no se decía nada acerca de la nueva iglesia que íbamos a construir. Así que estábamos nosotros abriendo unos huecos en un terreno que habíamos adquirido. Y yo recuerdo que en esa fecha llegaba Pastor Sonny. Fuimos a buscar al aeropuerto y llegamos allá a la ciudad. Y en el primer momento el pastor me dice: Abel, llévame a donde tú estás. Así que lo llevé allí. Yo tenía toda una cantidad de tierra, haciendo cimientos y demás, hace 7 años atrás. Y cuando él entró, yo recuerdo que él me preguntó y me dijo: ¿qué estás haciendo? Yo le dije: pastor, yo voy a levantar una iglesia. Nosotros estuvimos muchos años sin iglesia en la calle, estuvimos en la calle. Nadie nos abría la puerta para poder reunirnos. En Cuba no existe la mentalidad de que te rento la iglesia. No, eso no existe en Cuba. Los dueños de la iglesia no rentan la iglesia ni la prestan. Aunque yo estuve en la iglesia de mi tío y estuve en otra iglesia, eso fue un milagro. Pero en el momento que nosotros estábamos ya llamados a establecer, empezamos a edificar. Yo le voy a decir algo: tomó fe edificar. Yo recuerdo que el pastor me preguntó y me dijo: ¿cuánto tienes para empezar a edificar? Ya yo había abierto huecos. Le dije: tengo $42,000. Yo pensaba que era millonario. Entonces cuando él vio que lo que yo le tengo $42,000, él me miró y me dijo: ¿y tú vas a construir ese templo con $42,000? Yo no sé. Yo lo que voy a hacer es empezar. Porque no se trata de lo que tienes o la cantidad que tienes, sino lo que está en tu mano. Yo recuerdo que ese día él me dijo: nosotros queremos ayudarte. Y llamó a mamá Julie, mira lo que está haciendo Abel. Y ella miró y dice: Sonny, tenemos que ayudarlo. La próxima junta que tuvimos en Vallarta, el pastor se levantó y dijo: necesitamos $250,000 para darle a Cuba, porque queremos establecer una iglesia que sea fuerte en La Habana. Y ahí se metió Unidos Podemos, aleluya. ¿Cuántos son parte de Unidos Podemos? Y ahí se metieron los dadores y dijeron: vamos a ser parte. Y Alcance Victoria se metió. Y quiero decirle algo, porque si hay alguna duda quiero que ustedes lo sepan. Pastor Sonny me dio $250,000 para poder establecer la iglesia. Después tuvimos que buscar $500,000 más para seguir la obra. Pero hoy tenemos que decir de que tenemos una iglesia establecida en una de las mejores avenidas de La Habana, para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque tu fe edifica. Dile a alguien: tu fe edifica. Mira, hay veces que uno no sabe, pero un pequeño paso de fe obra milagros. Yo crecí con un canto que habla de la fe. La fe mueve montañas. ¿Se acuerdan ese canto? Eso es René González, creo que era. Y yo decía: ¿será verdad que la fe puede mover montañas? No porque la Biblia diga mentira, pero él lo decía a través de la música. Y yo decía: yo tengo que probar esto. Hermano,
yo puedo darle testimonios a ustedes. Si usted simplemente cree, usted va a ver lo imposible posible. Nosotros estamos en medio de una isla. La economía en Cuba es una economía para nada. Mi hija es médico y gana $18 al mes. No en dólares, en pesos cubanos. Ahora que es menos porque la inflación sigue. Creo que ahora está ganando 15. Y hay veces tú dices, ¿cómo viven? Por fe. Por fe. Ahora, cuando tú vives por fe, te voy a decir algo: Dios paga bien. Cuando Dios te sostiene, una cosa es que te dé el hombre y otra muy, muy diferente es que te dé Dios. Cuando Dios da, Él da medida buena, medida apretada, medida remecida. Por eso es que hay veces yo digo, ¿cómo es posible que nosotros no salgamos a establecer iglesias en Latinoamérica? ¿Cómo es posible que no salgamos a establecer líderes? ¿Cómo es posible que no podamos establecer una buena economía firme y sólida para poder extender el reino de Dios? Si Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él ha dicho que si nosotros vamos caminando en fe, Él va a abrir lo torcido, lo va a enderezar incluso. Y esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Nosotros hemos visto la mano de Dios. Y saben, nos adaptamos a caminar en fe, nos adaptamos a correr en fe, y ahora no queremos hacer otra cosa si no es por medio de la fe. Hay cosas que no vas a recibir por tu destreza o habilidad. Hay cosas que no vas a recibir por tu sabiduría e inteligencia, o también por tu sagacidad. Hay cosas que incluso no vas a recibir porque te las mereces. Hay cosas que única y exclusivamente la vas a recibir por medio de la fe. Así que si hay algo que deberías de procurar desarrollar al nivel más alto, es tu fe. Porque de no hacerlo, entonces vas a tener que conformarte con lo que hasta aquí has tenido a consecuencia de tu habilidad. Tu habilidad te va a llevar a una plataforma limitada, pero tu fe te va a llevar a un altar ilimitado. Eso es lo que yo he creído. Y doy gracias a Dios. Mañana temprano voy para Cuba. ¿Y sabe a qué voy a Cuba? Tenemos unas playas hermosas. No voy para la playa. Voy a quitarme todo esto. Me voy a poner un short, un par de tenis y me voy a salir para la calle de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque estoy llamado a establecer. No puedo perder mi tiempo. Tengo 51 años. ¿Cómo yo voy a estar tirado, durmiendo? Aquí hay veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que yo pueda estar metido aquí y sean las 7 de la mañana y todavía estoy durmiendo? Aquí el sol me levanta, la claridad me levanta temprano y son las 5 de la mañana y estoy ya listo, 3 de la mañana, quiero salir. Y yo digo, ¿para dónde vas? Hay veces Angélica me detiene, párate, duérmete de nuevo, cierra los ojos. Yo no sé si le pasa a todos los líderes. Pero yo le digo a ella, disculpa mi amor, es que te casaste con un loco. Yo estoy loco, arrebatado, yo sé que a veces no la pienso bien. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay una urgencia. Dile a alguien, hay una urgencia. Y la urgencia es a establecer. Y a veces mi esposa me dice, el problema es que yo sé que hay una urgencia, yo sé que tú quieres trabajar, pero también tengo que cuidarte, tienes que descansar para que puedas obedecer al llamado, para que puedas establecer iglesia, para que puedas levantar líderes. Tienes también que tomar tiempo. Yo estoy dentro de la línea de esos locos que no quieren otra cosa que establecer, otra cosa que poder plantar. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. La quinta cosa, ya estoy terminando, que nosotros estamos llamados a establecer es una mente positiva. Dígale a alguien mentalidad. Te voy a contar un poco de mi testimonio. Cuando yo fui alcanzado por medio de esta visión y yo empecé a caminar y a oír a mi pastor, una de las cosas que yo decía y repetía mucho es, no se puede. ¿Cuántos pertenecen a esa casa de culto? La casa de culto de los no se puede. Nadie, yo era el único que estaba entonces internacionalmente ahí. Gracias. Yo soy de los que no se puede. ¿Y tú crees que si abrimos aquí? No se puede. Esto es Cuba.
Y tú crees, no se puede. Yo recuerdo que un día estábamos sentados y yo recuerdo que me hizo una pregunta de nuevo y me dijo, ven acá a ver, ¿y tú crees que nosotros podamos hacer esto? No se puede. Y el pastor, ya está bueno ya que me digas no se puede. Y yo me quedé, ¿y este qué tiene? Le dio algo. Si tu mentalidad es una mentalidad de no se puede, entonces no se va a poder. Pero si tu mentalidad es que sí se puede, entonces tú todo lo vas a poder por medio de Cristo Jesús, que te da las fuerzas. ¿Sabe qué pasó? Yo tuve que cambiar mi mentalidad. Yo dije, yo tengo que ver de qué manera yo trabajo en mí. ¿Cuántos saben que tenemos que cambiar la mentalidad? Viene alguien y nos dice, no se puede, no lo vas a lograr, tú eres un inepto, tú eres un inútil, rata inmunda de dos patas. No, y tú lo crees, no lo creas. No lo creas. Dios ha dicho de que tú eres instrumento escogido por Él para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Ustedes saben qué le digo yo a la gente en Cuba. Yo le digo a los muchachos, yo me creo muchísimas cosas. Y usted dirá, ¿cómo es que es eso, pastor? Sí, yo me creo muchas cosas. Después de salir del grupo de los que no se creía nada, ahora me lo creo todo. Y la gente, escucha esto, la gente te va a criticar por creértelo todo. Tomé un atrevimiento. Hace poco tomé un atrevimiento, unos años atrás, y me paré en un altar predicando y le dije a algunos, ¿tú sabes quién yo soy? Yo soy Sonny en Cuba. Y yo sé que algunos como que, este es un loco, un charlatán. Ok. Todo está en la forma que tú lo mires. Porque si hay algo que yo he querido es establecer el carácter de Sonny sobre mi carácter. Si hay algo que yo he querido es establecer la mentalidad de Pastor Sonny sobre mi carácter. Si hay algo que yo he querido es poder establecer la visión de Pastor Sonny. Por eso tienes que declararlo. Y ahora cuando yo vengo aquí y yo me pongo a mirar el liderazgo, yo digo, todos ellos son Sonny. Yo tengo aquí Sonny de Venezuela, Sonny de Panamá, Sonny de Hollywood, Sonny en Brasil, Sonny. Nosotros somos la nueva versión de Sonny. Porque hemos sido establecidos para establecer. Y eso es una cosa que es importante que nosotros podamos entender, Panamá. Tú no estás llamada a competir con iglesias. Lo último que quiero decirte para que puedas establecer, no te compares con ninguna iglesia en Latinoamérica, porque tú estás establecido para establecer. Tú has sido establecido para establecer. Y este es un valor muy importante que debes de amar, porque de no hacerlo, te digo con toda honestidad, vas a perder el curso de tu llamado. Quiero que se ponga de pie conmigo en esta hermosa noche. Mientras sube la alabanza, estaba pensando en cómo concluir. Hice 2 párrafos. Cuando estableces compasión, sales de la fila de los ordinarios y te conviertes o entras en la fila de los extraordinarios. Es por eso que quienes establecen se mantienen relevantes en medio de la generación que les ve vivir mientras sirven a Dios. Aquí hay un grupo de hombres, de mujeres, hermanos y hermanas. Aquí hay líderes. Hay algunos líderes que vi cómodos en el cuarto de hospitalidad. Se ven bien. Los vi ahí alrededor de la mesa con sus esposas. Y sabe que cuando los vi compartiendo, yo no vi líderes de una iglesia local.
La única cosa que yo pensé y dije: Señor, aquí están los líderes de Latinoamérica. Yo no sé si tú puedes entender eso, pero hay gente, déjame decírtelo así proféticamente. Aquí hay líderes que están sentados en esa mesa de atrás que le queda poco. Van a tener que salir. ¿Por qué? Porque hay una nación que tiene tu nombre. Y están sentados al lado tuyo, Quique. Están ahí sentados al lado tuyo. Y son líderes que mientras más retrasen el reloj, más vidas se van a perder. Hay una urgencia. Ahora, cuando un líder dice: yo quiero ser parte de ese mover de Dios que establece ese valor en las naciones, le voy a decir algo: nos convertimos en líderes extraordinarios. Yo no sé, pero de México va a salir ahora alguien a desposeer Guatemala. Marcos Canales, gloria al Señor. Él va a ir a establecer. Pero de aquí de Panamá, yo estoy seguro que van a salir varias saetas que van a ser lanzadas. Y va a haber gente que va a salir de aquí a Venezuela, y hay gente que va a salir de aquí a San Salvador, y hay gente que va a salir de aquí a la Argentina, y hay gente que va a salir de aquí a otro lugar que Dios le va a señalar y va a poner. Porque te voy a decir algo: nosotros tenemos Believers Plan. Nosotros tenemos Believers Plan. Tenemos el plan de los creyentes. Y Believers Plan no puede ser una agenda teórica, tiene que ser una agenda práctica. Y esta noche yo quiero orar por aquellos que dicen: yo quiero entrar en la agenda de los creyentes. Yo quiero entrar en la agenda de los creyentes. I want to be part in the agenda. Porque te voy a decir, si no entras en la agenda hoy, tu tiempo se te va a ir. Y quiero que te diga algo: en 20 años tus fuerzas van a ser menos y algunos ya no van a estar. Lo que vas a hacer, vas a tener que hacerlo ahora. Vas a tener que venir con tu pastor. Vas a tener que decirle: ¿sabes qué, Quique? Pastor Quique, quiero salir. Hay una nación que tiene mi nombre. Yo quiero ir y establecer. Y no solamente el establecer solamente dentro de la iglesia, el establecer también aquí en Latinoamérica. La pregunta es: ¿cuántos que están dispuestos a salir y establecer? Yo con 28 años pasé al altar un día, y quiero que te diga algo: tengo 51. Y hay veces digo: ¿en qué momento pasaron los años? De una hija pasé a 3 hijas. De 2 años de casado pasé a 27 años de casado, ya casi 28. ¿En qué momento? Ahora, ¿sabe por qué? ¿Qué es lo que le doy gracias a Dios? Que no perdí mi tiempo. Y en los años que pasaron, en los 26 años, me puse a establecer la visión en Cuba. Y ahora estoy pensando en ir al siguiente nivel de mi llamado. Por eso estoy pensando, ¿sabe cuál es mi plan? Tengo un plan. Y estoy hablando con mi esposo y le digo: vamos a sembrar 10 iglesias en Cuba. 10 iglesias en Cuba. Antes de que yo termine mi tiempo, tenemos que tener 10 iglesias sembradas. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. ¿De dónde vienen los recursos? No sé. ¿Quién nos va a dar? ¿Quién nos va a proveer? No sé. Y es más, déjame decirte esto: tampoco me importa. Esto pertenece a Dios. Yo simplemente obedezco. Yo camino por fe. Y cuando tú caminas por fe, Él provee. Así que si tú quieres ser parte del plan de los creyentes, si tú quieres ser parte de aquellos que van a salir a establecer, yo te voy a pedir que vengas a este altar mientras cantamos un